Son muchos los aprendizajes que tendremos hoy con un invitado bastante especial, un hombre que tiene un amplio recorrido, una amplia formación, un gran nivel de conciencia, unas experiencias que indudablemente han transformado su vida, pero que también, siento yo, estoy anticipándome sus palabras, han sido muy importantes para su proceso evolutivo y para poder convertirse en un acompañante muy importante dentro de los procesos espirituales de muchas personas. Él es escritor, es hombre medicina, eso me gusta mucho por toda la conexión ancestral y todo el nivel de conciencia que tiene, terapeuta en tanatología, y podremos seguir hablando de una hoja de vida que es extensa, pero hay muchas cosas que son bien importantes antes de llegar a ese Alejandro de hoy, hablar de ese Alejandro de antes. Mi querido Alejandro Korsh, bienvenido, un gran abrazo. A nombre de toda la comunidad le doy la bienvenida con nuestro agradecimiento por permitirnos conocerlo. Es la primera vez que está con nosotros en esta comunidad. Gracias por estar acá, por haber aceptado la invitación y estoy seguro que todo lo que nos va a compartir hoy va a enriquecernos, ayudarnos en este proceso de evolución. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. El agradecido soy yo. Pido permiso para ingresar a tu comunidad, para traer desde aquí, desde las sierras de Rocha de Uruguay, nuestro granito de arena, sentarme en el círculo a compartir mi vivencia y abrir el corazón. Pues Alejandro, muchas gracias. Antes, siempre que yo me encuentro, no es un siempre al 100%, pero sí es un aproximado de que quienes estamos en este camino tratando de ser útiles, ayudando y sirviendo, y se ha tenido sobre todo tanta preparación encima para, tal vez, seguramente, Alejandro, para poder sanar tantas cosas que podemos llevar, es porque hay una historia atrás que todos traemos. ¿Cómo ha sido esa historia de Alejandro que lo ha llevado poco a poco a convertirse en este gran acompañante? ¿Qué sucedió en su vida que indudablemente le empieza a mostrar el mundo espiritual? Compartiendo como si tú estuvieras tomando un café y yo un mate aquí Un para los mate. platenses. Yo nací el 27 de marzo de 1976. Mis papás eran uruguayos y estaban exiliados por la dictadura militar en Argentina. Ellos llevaban 3 años viviendo de manera clandestina, no hacían ningún tipo de política en Argentina, era por política en Uruguay, y eran intelectuales, no eran personas que fueron a las armas, ¿sí? Eran profesores de secundaria. Mi papá era profesor de 5 idiomas también, además de física, química, matemática y astronomía. Mi mamá era adscripta y profe de filosofía. Ellos tienen que renunciar a su vida en Uruguay, se van para Argentina y yo nazco 3 días después del golpe de Estado en Argentina. Me crían en Argentina, ocultos, ya con una vida establecida en Buenos Aires, mi papá trabajando en un laboratorio y un comando militar clandestino llega a mi casa y cuando yo tengo 1 año y 9 meses secuestra a mi mamá, me pasan a mí con los vecinos y se queda el segundo coche esperando a mi papá. Eso ocurrió un 22 de diciembre de 1977. Yo estuve en las manos de estos vecinos que me cuidaron y me escondieron durante 1 semana. Pasé mi segunda Navidad con ellos y después encontraron por la guía telefónica, porque no existe internet, a mis abuelos en Uruguay y el 28 de diciembre de 1977 volví a nacer. Mis abuelos fueron a Argentina y en un juzgado del menor me pasaron a las manos de mi abuela. Mi abuela intentó criarme en Buenos Aires durante 3 meses hasta que logró que un juez le diera un papel para traerme a Uruguay. En realidad, lo que pasaba es que esos comandos subversivos tenían un negocio con los niños también, entonces persiguieron a mis abuelos
y lo llamaban todos los días, entreguen al niño, entreguen al niño, entreguen al niño. Mi abuela se desespera, un día no tolera más, se va al juzgado del menor y le dice a la secretaria, ya no puedo seguir viviendo aquí con el niño, yo ya no tolero más lo que me están haciendo, tómelo, se lo entrego al gobierno y que lo lleve al Instituto de Menores. Y la secretaria le dice, no señora, lo que le va a pasar a este niño cuando pase este mostrador va a ser mucho peor que cualquier situación que usted esté teniendo. Y mi abuela llorando, bueno, pero yo no aguanto más. ¿Qué necesita? Llevármelo a mi casa a Uruguay. Nadie firmaba un papel de que mis padres estaban desaparecidos en plena dictadura. Entonces, eso era lo difícil. Y ella le dice, vuelva mañana con su esposo, yo voy a lograr que el juez se lo firme. Al otro día llega conmigo y la secretaria le da un papel que le dice, sí, puede viajar a Uruguay. Y mi abuela le agradece, pide para entrar a saludar al juez en agradecimiento y el juez le dice, usted no tiene nada para agradecerme, señora, porque si la agarran en la frontera con ese papel yo voy a decir que es falso. Le deseo mucha suerte, ojalá que pueda pasar. Y pasé. Así empezó a los 2 años mi vida en Uruguay, como uruguayo que soy, y también tengo un pedacito argentino. De mis papás no se supo más nada, ellos fueron dura. Eso quiere decir, para quienes no sepan el lenguaje de derechos humanos de aquí del sur, ellos fueron torturados durante un montón de tiempo, luego asesinados y sus cuerpos fueron desaparecidos. Ese es un delito que no prescribe porque justamente no permite a la familia hacer su duelo. Y ahí yo salí a la infancia con una mentira, porque mis abuelos me dijeron que mis papás se habían ido a trabajar a España, que ellos iban a volver algún día, que su avión se había caído, versión para un niño pequeño, pero que estaban bien en esa isla. Y entonces me mandaban cassettes, que en realidad grababa la novia de mi tío. Para esto me olvidé contar que el hermano preferido de mi mamá, el más joven, el compinche de ella, porque preferido no queda bien, su compinche, era quien me enseñó a tomar mate, a jugar al fútbol, a andar en bicicleta, y era militar. Entonces yo crecí con una mentira. Hasta que a los 8 años la mejor amiga de mi mamá viene de España a visitarme y yo le pregunto, ¿por qué mis papás no me quieren? Y ella me dice, ¿por qué decís semejante disparate? Porque si tú pudiste venir a visitarme, ¿por qué no me llevas con ellos y yo termino esto? Yo no aguanto más esto. Y ella me dijo, ¿qué tiene que ver España? ¿Por qué te tengo que llevar a España para ver a tus papás? Y ahí le cuento la historia del avión y ella me dijo, chiquito, yo nunca pensé que iba a tener que decirte esto yo. Tus papás son detenidos, desaparecidos de la dictadura. Mi cara, no entendí nada. Yo te diría que desaparecidos quiere decir muertos y que vos no vas a ver nunca más a tus papás. Wow. Esto sí lo entendí. Lloré, me abrazó, la abracé y fue la primera vez que experimenté que la verdad dicha con amor cura, aunque sea dura, ¿no? Mi familia tomó toda y tomó toda la verdad, dijo que sí era eso, que no se animaban a decírmelo, que no querían que yo creciera con resentimiento. Y ahí empecé a salir a la adolescencia dividido en esto de que por un lado estaban mis padres de izquierda y por otro lado estaba mi tío de derecha, y si elegía uno de los dos bandos, perdía. Y me quedaba con una parte de mi corazón separada. Fui a colegio católico, tengo 2 tíos sacerdotes, fui becado toda la vida, estoy muy agradecido a los salesianos que me dieron la oportunidad de la experiencia del amor y de los amigos y de esa crianza. Pero cuando iba a rezar, porque nos llevaban a la catequesis, a la iglesia, ya de adolescente, yo iba al mismo colegio desde que tenía 5 años. Entonces todos me conocían. Y decir el rezo por mi culpa, mi gran culpa, en la misa yo me quedaba parado, ponía la mano en el corazón y no decía nada. Y los adscriptos y también los sacerdotes tuvieron la inteligencia de nunca presionarme. Yo no tuve culpa, no tengo nada que ver, no tuve culpa, a mí me pasó lo que me pasó, que Dios dé la cara.
que me diga para qué le hizo lo que le hizo a mis papás y que me diga a mí, para qué me invitó a la vida para hacerme esto siendo tan chiquito. Alejandro, pues tiene que ser una experiencia, como se lo está contando, muy difícil para un chico de 18 años enterarse de esta situación, pero también ahí, a partir de esa verdad amorosa, como usted bien lo ha dicho, también empieza un proceso personal, empieza un proceso de búsqueda, de empezar, porque ahora entiende perfectamente que además que había una herida que ya lo acompañaba, que era como una herida de abandono, de mis papás no están porque no me quieren, ahora aparecía una nueva herida, la herida del dolor producto del sufrimiento de la desaparición de sus padres. ¿Cómo empieza ese chico de 18 años a tratar de encontrar esa verdad y cuál fue el proceso? ¿Qué sucede en su vida que indudablemente le muestra el mundo espiritual? Yo me entero de la verdad a los 8, cuando soy un niño de 8. Ah, 8, yo entendí 18, No, 8 no, a los añitos, 8. 8 años. Entro a la adolescencia con mucha soberbia y diciendo la política ya nos salió muy cara a nuestra familia, la política partidaria. A mí me viene a buscar de todos los partidos políticos porque era un emblema ser hijo de detenidos desaparecidos. Y yo tuve la inteligencia en mi adolescente de decir, a mí no me interesa la política partidaria. Ya me salió carísimo. Mis padres lo buscaron ahí, yo voy a ver cómo lo voy a encontrar. Y sí, a los 18 fue cuando me cayó el peso de estarme integrando a una sociedad que en realidad había asesinado a mis papás. Y entonces, ¿qué hacía con eso? Intenté trabajar, yo trabajo en radio desde que tengo 14 años, intenté trabajar en radio, me fue muy bien, pero la primera vez que recibí un golpe fuerte de un despido de un trabajo, me di cuenta que por mucho que yo hiciera, siempre iba a caer en la herida de extrañar a mi mamá, a mi papá, y que no me podía escapar de su De su ausencia. recuerdo, claro. Ahí empecé terapia por un engaño de un amigo, para hacerte la versión corta, que consiguió que la psicóloga no me dijera que me estaba haciendo terapia, pero porque yo no hubiera ido bajo ningún término a mis 18, no hubiera tenido sentido. Pagarle a alguien para sentarme a hablar de mis problemas y creer que eso me iba a ayudar, en aquella época me hubiera negado. Pero un amigo, ingeniero de una radio, me hizo un favor de convencerme que yo iba por psoriasis, por una psoriasis en la piel, y que ella era doctora y aparte doctora en medicina china, y lo que no me dijo que era psicóloga y que en realidad me estaba llevando a hacer terapia. Y ella aceptó a no decirme la verdad, sabiendo que yo había tenido mucha mentira en la vida y aunque estaba rompiendo todos los códigos éticos del acuerdo, dijo que cuando yo le preguntara, me lo iba a decir. Y yo a los 6 meses me di cuenta y le pregunté y me dijo, sí, me debes odiar, de pronto no querés venir nunca más, pero yo lo hice porque tu amigo me dijo que no tenías ayuda y te quise dar un espacio. Dije, no, yo confío en vos. Ahora, ¿qué hago con Dios? Dice, no, las preguntas existenciales van por otro lado. Bueno, hago un recorrido hasta que ella llega un día, después de un par de años, y me dice, hasta aquí te voy a ayudar yo. Llega un momento que llegas a un gran agujero negro que yo sentía que lo tenía como acá a la izquierda, que era la herida y el abandono de mis papás, pero me encargué de buscar quién te va a ayudar a vos te van a ayudar los indios. Y dije, Carmen, vos estás loca. Yo sabía que ella era católica, ¿no? O sea, que no tenía nada que ver con los indios. Es decir, ¿por qué me decís los indios? Es decir, en Uruguay hubo un exterminio, aquí no hay indios. Me dice, es verdad, aquí no hay indios, vienen del extranjero, pero gente muy seria que viene de Estados Unidos, de Ecuador, que me da mucha garantía. Y mi supervisor de terapia y maestro de psicología es quien me dice que te va a acompañar y que te puede llevar ahí para que tú descubras por ti mismo la sanación y la reparación, y que es gente muy seria. Yo dije, no, de ningún modo, Carmen, no. Está mi vulnerabilidad en el medio, esto de ayunar, los indios usan plantas, no entiendo por qué se necesitan plantas para hablar con Dios, no se necesita nada para hablar con Dios.
toda la formación salesiana católica me estaba jugando en contra, y le dije, no es por un prejuicio, no es que tenga un tema en particular por algo, es que no. Y me di cuenta que era que no, por temor a mi vulnerabilidad, de ir a un lugar vulnerable, si me cuidarían bien o no me cuidarían bien. Pero 6 meses después me di cuenta que no tenía otra puerta. Entonces le pedí una entrevista con este psicólogo, que era alemán, alto, rubio, no tenía nada que ver, era profesor de la Universidad de la República, se había formado en Gestalt en Estados Unidos, en Cleveland. No tenía nada que ver con los indios, pero me dio mucha seguridad. Me transmitió la seguridad de que él iba a estar ahí, de que era un ambiente cuidado, que tenían un código ético, que sabían lo que hacían, que no estábamos jugando al azar, que yo como racional occidental siempre abordaba a mi dolor desde el hemisferio izquierdo y que cuando llegaba al hemisferio derecho, donde estaba la parte de las heridas de mi corazón, mi inconsciente cortaba todo porque veía peligro, 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 cortaba. Y que si iba a un ayuno o una ceremonia de búsqueda de visión, lo que yo iba a lograr era, como lo hacían los indios, abordar a mi ser desde el hemisferio derecho, desde el lado de mi corazón, y mi inconsciente iba a ver cómo yo iba a sanar, pero no iba a poder interrumpir ese proceso, porque el control iba a estar dado a mi corazón. Y dije, ¿cómo hace esta gente para hacer eso maravilloso? Me dijo, vos solo tenés que ir y que hacer el ayuno 4 días debajo de un árbol. Y va a ese proceso, Alejandro. ¿Qué pasó ahí? Porque cuando usted empieza a contarnos esto, que me parece maravilloso y ya haremos en su momento como esa mirada atrás para ir comprendiendo cómo los puntos se van uniendo, que es algo que yo creo que todos cuando empezamos a recordar las experiencias vividas, los encuentros, todo empieza a tomar sentido, pero después de que ha pasado todo, en el momento no lo entendemos, en el momento lo que vivimos es sufrimiento, angustia, pero con el tiempo vamos comprendiéndolo. Va a ese encuentro y ¿qué sucede, Alejandro? Lo que sucede es que hago un par de ceremonias previas con este psicólogo acompañándome, temazcal, ceremonia de medicina, en este caso era ayahuasca, el yagé. Lo pasó muy, muy mal, juro no volver nunca más, que era una locura, pero yo sabía que yo me estaba preparando para ir abajo del árbol, ¿no? Al ayuno, que era mi propósito, ahí voy a sanar mi herida. Pero a la semana estaba otra vez sentado, tomando de vuelta esa medicina, diciendo, nunca más, nunca más, nunca más. Y ya me tomé esto otra vez, es una locura, ¿cómo estoy haciendo esto? Y eso lo hice 6 veces, jurando que no volvía, pero había una fuerza de mi corazón que me decía, es Algo acá, que lo llevaba, algo que es lo acá, llevaba a hacerlo de nuevo. total. Hasta que llego al retiro de búsqueda de visión, eso ya era con un hombre de medicina purépecha, Aurelio Díaz Tecpancali, de México, criado por los Lakota en Chicago, y fue aquí en Uruguay. Y voy por primera vez en el año 2001 y hago mi retiro por 4 días. Y lo que me pasa es que estoy solo debajo del árbol. Y antes de irme debajo del árbol, Aurelio me dice 2 cosas. La primera, bienvenido al líder de los jóvenes. Y yo lo quedo mirando, ¿qué? Tú vas a ayudar a los jóvenes de nuestra América. ¿Yo? Yo no podía hablar, aparte, me habían retirado la palabra y lo quedé mirando. Y por dentro pensé, yo lo único que quiero es sanarme yo. No hay disponibilidad para otra persona acá porque estoy desesperado. Y me dice, y por otro lado, tú vas ahí a preguntarle al Gran Espíritu. Y el Gran Espíritu te responderá directo. Y cuando te responde, tú no crees, tú sabes y tendrás que hacerte cargo de lo que sabes. Y lo que pasaron los 4 días y no tuve grandes experiencias. Esto está relatado en El Camino del Puma, el libro que tiene ese puma de tapa, y que es mi primer libro. Pero todos los días pasaba un águila y se me quedaba arriba mirando, quieta así, planeando. Y me miraba. Y entendí cuando terminaron los 4 días, que voy a hacer la versión corta, que tenía que tener la humildad, que la primera puerta era la humildad y que mi humildad era que yo le había pedido al universo la respuesta y al Gran Espíritu, había estado ahí 4 días sin comer ni tomar agua y la respuesta no había llegado, pero que había una energía más grande,
había sentido el amor de mis abuelos que ya habían fallecido para esa época, y que tenía que ser humilde y seguir caminando. Entonces vuelvo, me dan la palabra, termina, y voy y le pregunto a Aurelio, que no me había pasado nada. Y Aurelio me mira y me dice, sí, lo que pasa es que el hombre blanco, me hablan toda la cadencia mexicana purépecha, el hombre blanco cree que cuando vuelve a reconectarse va a pasar la hormiga y le va a decir hola, qué bueno que volviste a reconectarte, y así, y viene un caballo y te saluda, y después vienen 3 alguaciles y te saludan, y después pasa una garza rosada y te saluda, y después pasa... Y cuando me está hablando a los ojos, mirándome, yo me doy cuenta que me está diciendo los animales y los insectos en el orden que yo los fui viendo, o sea, lo que me fue pasando en los 4 días. Y eso solo yo me daba cuenta que me estaba haciendo. Entonces yo, me está diciendo eso y no me nombra el águila. Entonces lo miro y le digo, ¿y el águila? Que era la que venía todos los días, un águila negra enorme, que aquí en Uruguay no suelen haber ese tipo de águilas. Y me mira y me dice con los ojos grandes, pero qué susto te pegaste cuando te aleteé encima, ¿eh? Ay, me habló en primera persona como que él era el águila, y mi mente racional dijo, no, gracias Aurelio, esto es demasiado fuerte, y me fui corriendo para mi carpa porque dije, no puede estar pasando lo que me está pasando, no, estas cosas no ocurren, no es así. Tenía que volver a trabajar en mi radio, me despido a Aurelio, y él me dice, chau líder viajero, los caminos te esperan. Yo le digo, yo no voy a viajar a ningún lado, yo ni quiero mi sanación. Me dice, te esperan igual, nos volveremos a ver. Pasa un año y vuelvo, todo el año seguí haciendo temazcales sobre todo, y volví a retirarme por 7 días. Esta vez ya Aurelio no venía y aquel psicólogo había pasado a ser el guía hombre medicina nuevito, flamante, que nos llevaba a nosotros al retiro. Me deja en el retiro, paso los primeros 5 días de ayuno, me traen fruta, la quinta noche, la quinta mañana, y cuando me voy a dormir la sexta noche, esta vez yo estaba por 7 días, la sexta noche, solo en el medio del campo, verano, una sinfonía de grillos, me tapo la cabeza con la manta, estoy solo debajo del árbol y escucho una voz que me dice, ahora te vamos a contar la verdad. Y yo me destapo, nunca había tenido una visión, nunca había escuchado una voz en el pensamiento adentro que no fuera mi propia voz, y miro para todos lados como alguien me habló, pero yo eso no lo escuché afuera, yo era sonidista, yo eso lo escuché adentro de mí. Que no, qué locura esto. Bueno, me tapo y cuando cierro los ojos empiezo a ver torpedos, como si yo fuera un torpedo, que estoy viajando por túneles que yo sabía que eran por dentro de la Tierra. Me vuelvo a asustar y me levanto, me destapo y miro y la noche estaba serena, hermosísima, así. Dije, bueno, esto debe ser una visión. Me vuelvo a acostar, me tapo y entro otra vez en los túneles, y de pronto aparezco viendo a través de los ojos de alguien. Yo era totalmente consciente, yo estaba en mi retiro debajo del árbol, pero estaba viendo en la visión a través de los ojos de una persona, y esa persona estaba atada debajo de una luz blanca, y empiezo a escuchar sus pensamientos. Ay, Diosito mío, por favor, cuídame, Alejandro, hijo mío, nunca nos imaginamos que íbamos a terminar en esta locura, espero que estés muy bien, Dios, cuídalo, por favor, cuídalo, a mí que me hagan lo que quieran, pero Alejandro, cuídalo. Y me doy cuenta que los pensamientos que estoy sintiendo son los de mi mamá. Y la voz me dice, 1 año y 9 meses. Y ahí entra gente y la empiezan a torturar y yo empiezo a sentir la tortura en mi cuerpo. Y eso empieza a demorar en el tiempo. Y la voz me dice, 1 año y 10 meses. Y entran y abusan sexualmente de ella. Y yo lo siento en mi cuerpo. Y la voz me dice, 1 año y 11 meses. Y así continúo sintiendo todo el dolor y todos sus pensamientos con algo increíble para mí. En lo único que pensaba era en mí.
y lo único que hacía era enviarme amor a mí, y no le importaba lo que a ella le hicieran, lo único que le ocupaba era yo, su hijo. Y yo creía que me habían abandonado. Entonces yo lloraba en el cuadradito por todo el dolor que sentía y porque me sentí un traidor. Al final yo también no confié en mi mamá y no confié en mi papá. Lloraba y la voz finalmente me dijo 2 años y 2 meses y medio. Y ahí la luz blanca, siento un dolor enorme en mi cuerpo y la luz blanca toma todo el tamaño y queda todo en blanco. Y la voz me dice, y finalmente la paz. Abro los ojos, termina la visión y estoy llorando a los gritos, gemidos abajo del árbol, llorando. Y de pronto, después de un rato, me calmo. Y la voz me dice, ahora te vamos a mostrar el resto. Y empiezan túneles otra vez. Me acuesto, me tapo y luego de varios giros salgo y esta vez estoy viendo a través de los ojos de alguien que piensa mucho más duro, mucho más duro y que no se perdonaba. Me doy cuenta que mi papá decía, Dios, yo me equivoqué, que a mí me hagan lo que quieran, pero a mi esposa y a mi hijo no tienen nada que ver, esto es un error mío, ¿cómo hice este delirio? ¿Cómo terminamos en este lugar? Y la voz empieza, 1 año y 9 meses. Y veo toda la tortura y lloro y siento todo en mi propio cuerpo y veo la gente que entra y lo vuelven a golpear hasta que llega un momento que la voz me dice 2 años y 3 meses y ahí siento que estoy suspendido en el aire y de pronto un golpe que me parte todos los huesos, un tremendo dolor y veo agua, caigo en agua y allá en el final del agua hay una lucecita blanca chiquita que de pronto crece y toma todo y se vuelve todo blanco y la voz me dice, y finalmente la paz. Lloro hasta que me calmo y cuando me calmo y no veo nada, estoy ahí con mi manta, la voz me dice, en mi pensamiento, tú te desconectaste de la fuente del amor que eran tus papás para ti. Y hoy están aquí, aunque no los puedas ver, ellos y tus abuelos, para darte el abrazo de la reconciliación, del amor y que te vuelvas a conectar con la fuente del amor. A partir de mañana empieza el resto de tu vida. Y ellos siempre estuvieron y estarán contigo. Y yo en ese momento sentí un amor tan imponente que me dormí en ese amor de tanta belleza. Y me desperté a la otra mañana diciendo, ¿y yo cómo vivo? ¿Cómo vivo después de esto? ¿Cómo vuelvo a la radio? ¿Cómo soy gerente de programación? ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo explico esto? Termina, pasa todo ese 7º día en el que yo me juro a mí mismo, esto no se lo voy a contar a nadie porque yo debo estar totalmente loco. Y el hombre medicina que me va a buscar, este psicólogo, antes de devolverme la palabra, prende el tabaco y me dice, yo no podía hablar, y me dice delante de todo el mundo, yo no había dicho una palabra con nadie, qué difícil fue esa 5ª noche. Y yo abro los ojos. Ver cómo torturaron a tus papás, ver cómo fallecieron, qué tremendo semejante dolor. Pero qué belleza tu renacimiento al otro día y haberte vuelto a conectar con el amor. Y yo lo quedo mirando, yo lloraba así mirándolo, que no soy de llorar fácil, lloraba mirándolo como, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo sabe? No puede ser, es verdad, entonces todo lo que me pasó es verdad. Y seguí sin decírselo a nadie. Hasta que 3 meses después, el gobierno uruguayo me llama para darme partidas de muerte por desaparición forzada por primera vez en mi vida, a mí y a todos los familiares de uruguayos desaparecidos en Argentina,
y me entregan partidas donde me dicen que los dos habían muerto el mismo día. Y yo sabía por la visión que no habían muerto el mismo día, que mi mamá era 2 años, 2 meses y 15 días, y yo siempre entendí que la voz contaba por la edad que tenía yo, por eso empezó en 1 año y 9 meses, y que mi papá eran 2 años y 3 meses, o sea que había una diferencia de 15 días, no eran del mismo momento. Entonces, al principio dije, bueno, no importa, son 15 días, y después, como soy muy desconfiado, dije, no, yo no voy a poder confiar nunca en una visión si no son exactas. Entonces pedí una entrevista individual con el gobierno y les llevé y les dije, miren, esto no coincide con la información que tengo yo. Y ellos me dijeron, a ver, vamos a ver, libro maestro. Elena Lerena fue secuestrada tal día, estuvo en tal pozo, en tal otro, en tal Banfield, Orleti, Quilmes, y finalmente fue asesinada y desaparecida. El 2 de mayo del 78. Sí. Y tu padre, Alberto Corcho Lerena, fue secuestrado el mismo día que 28 uruguayos, fue llevado en los mismos pozos que tu mamá, aunque no se veían, y finalmente está tiqueado el 16 de mayo del 78 como un vuelo de la muerte, o sea que fue arrojado al Río de la Plata desde un avión. Y ahí yo entiendo la visión del agua. Y él ve que yo me quedo impactado y me dice, ¿tú no sabías que tu papá falleció en un vuelo de la muerte? Y yo no sabía qué decirle. No sabía. Y me dice, te lo hubiera dicho de otra manera, yo pensé que ya sabías. ¿Qué dice tu información? Digo, mi información dice que mi papá falleció 15 días después de mi mamá. ¿Y qué dicen las partidas? Que los dos fallecieron el 2 de mayo, el mismo día. No, es un error burocrático. Aquí en el libro maestro está exacto lo mismo que tú decís. Rompan esas partidas y háganle partidas nuevas porque la información que él tiene es la correcta. Y ahí yo me di cuenta que el espíritu había sido muy pedagógico conmigo, que me había tenido la ternura de ayudarme a que yo me diera cuenta del vuelo de la muerte de mi papá, porque había sido tan doloroso que no lo había podido integrar y aceptar, y además había sido muy pedagógico para que yo pudiera, que después lo plasmé en los libros y compartí con las personas, que el espíritu tiene leyes tangibles como la ley de gravedad también, y que cuando alguien tiene un dolor muy grande, hay un propósito para ese dolor y que cada persona puede ir a encontrar la memoria directa del para qué, que no es necesario creer, podemos saber. Ese para qué, Alejandro, lo tenía copiado aquí hace unos minutos atrás, porque como yo le decía hace un ratico atrás, la experiencia suya de vida es una experiencia, si lo miramos desde el punto de vista humano o egoico nuestro, muy difícil, pero la mirada espiritual cambia. Cuando Alejandro, después de todos los años, se pregunta, ¿para qué tuve que vivir toda esa experiencia? ¿Cuál era el propósito? ¿Cómo es posible que este hombre, a través de un águila, lo viera y esta otra persona supiera que el quinto día en su experiencia había encontrado sanación también? ¿Qué le fue llevando o qué conclusiones empieza a sacar a lo largo del tiempo Alejandro? ¿Para qué tuvo que vivir todas esas experiencias? Y seguramente esta pregunta que está ligada con lo que yo acabo de comentar, Alejandro, a mí siempre me llama mucho la curiosidad, que yo creo que todos nosotros cuando vivimos experiencias queremos preguntarnos, ¿y por qué yo? O sea, ¿por qué no fue mi vecina, ni un tío o un amigo? ¿Por qué yo? O sea, cuál es esa misión o esa encomienda que yo traigo que me ha llevado a vivir experiencias, pero cuando yo miro atrás, otras experiencias espirituales? Te voy a ir respondiendo mientras se restablece la conexión. Ya estamos acá. Sí. Yo creo, son algunos lugares. Lo que en cierto momento de mi vida fue una maldición
y fue la herida más grande y el dolor más terrible y espantoso, hoy lo veo como una bendición y como el jaque mate que me hizo el espíritu para ayudarme a despertar, y hasta fue una ayuda. Eso no quiere decir que no haya sido doloroso. Lo que ocurre en nuestras vidas no solamente tiene que ver con lo que ocurre, sino con lo que hagamos con ello. Y la mayoría de los dolores, de las grandes heridas de nuestra vida, tienen un para qué muy claro. Y el para qué está ahí esperando que te atrevas a elegirte con amor y que hagas la revolución del amor a tu favor. Después, mi lugar en eso que me habían profetizado de ser guía espiritual, líder, siempre estuve muy en desacuerdo con eso porque yo sentía que las personas tenían que liderarse a sí mismas. Entonces me di cuenta, como desconfiado, que yo iba a ser el que iba a ayudar a que las personas se encontraran por sí mismas, como me habían ayudado a mí. Y no de decirle, hagan esto o hagan lo otro, sino ayudar al despertar de que podamos reconocer que tenemos esa intimidad con el universo y que cada una y cada uno es perfecto y completo en sí misma y en sí mismo, pero nadie lo puede encontrar solito porque el ser humano es interdependiente, nos necesitamos. Entonces hay veces que la vida nos pone situaciones muy dolorosas, que sería una tontería decir, sí, qué bueno que me pasó esto, qué maravilloso, voy a agradecerle a Dios que asesinó a mis padres. Es decir, no, yo si reconozco lo que a mí me pasa en los sentimientos, tengo que ir a armar una revolución. Este relato que te dije de la búsqueda de visión es el primero, después tengo otros encuentros muy cercanos, son cuentos que tienen 23 años, ¿no? Historias sagradas que me repararon la vida, pero cuando me encontré con el Gran Espíritu, no me dijo después cómo no te sometiste o por qué fuiste desconfiado. Me dijo, yo contaba contigo, contaba con que ibas a armar una revolución en tu corazón y te ibas a dar cuenta que no te merecías el dolor. Hoy creo que mi historia es una chispa y mi testimonio es darle aliento a las personas para que encuentren a través de su camino, su filosofía, su religión, el modo que se sientan preparados. Nosotros trabajamos con la espiritualidad libre porque hicimos una síntesis. Un detalle que no te dije. Ese psicólogo, que después se devino nombre medicina, terminó siendo el papá de mi esposa. O sea que Todo más toma sentido, Alejandro. entonces terminamos generando todo un linaje que se llama Purificación, que ya tiene 17 años, donde ayudamos a las personas uniendo la psicología y la espiritualidad para que las personas puedan hacerse caso desde su diseño adentro, porque hay personas que ya son desconfiadas, aunque quieran confiar por lo que les pasó en la vida. Y hay personas que no, que tienen fe y está bien, tienen fe y esa experiencia de fe no es una cuestión de esperanza, sino un sentimiento adentro de comunión. Y los seres humanos, en una breve síntesis, vivir duele. El dolor es la letra chica de esta maravilla, de esta experiencia hermosa de ser un espíritu habitando un cuerpo y un alma humana. Y dentro de ese dolor, lo que aprendas a gestionar ese dolor, no solamente tiene que ver con tu historia de vida, sino que mientras estemos en un cuerpo, estamos en la escuela del cambio, el dolor se va a presentar de una manera u otra, y aprender a elegirme con amor, aprender a gestionar el dolor, aprender a que los seres humanos nos encanta estar por arriba o ponernos por debajo. Seguir a alguien o que nos sigan, pero cómo nos cuesta ser pares y compartirnos desde pares y cómo la humanidad está en este momento necesitando hacer ese movimiento de dejemos de competir entre nosotros y reconozcamos cuál es el instrumento que toca cada uno en esta orquesta y facilitémonos que cada uno encuentre las respuestas que necesita y caminemos las diferencias como complementos, con respeto hermoso. Claro.
Alejandro, usted decía hace unos minuticos atrás que después de esta experiencia tuvo otras experiencias. Lo denominó en sus palabras encuentros cercanos. ¿Qué significa esos encuentros cercanos? ¿Qué sucedió además de lo que nos acaba de contar en su vida? Bueno, en esos movimientos llegó un día una experiencia muy fuerte que me dio mucho sentido a mi vida, que fue encontrarme con el sol, con su corazón, con el corazón de la creación, de este rinconcito de la creación, y que me explicara que todo lo que le daba a los demás me lo daba a mí mismo. Esto es una verdad dicha desde el comienzo de los tiempos, pero me la dijo el sol y la logré escuchar, que fue lo más interesante. Me la dijo con tanto amor y fue muy curioso porque me dijo, yo estaba muy enojado en su momento, porque me dijo, lo primero que comenzó la frase fue, yo amo a todos mis hijos por igual. Y por eso yo aliento a las personas que se puede ser desconfiado con mucho respeto. Entonces, cuando me dijo, yo amo a todos mis hijos por igual, algo se me movió a mí en la tripa y yo dije, no puede ser, gran espíritu. No podés amar por igual a mis padres que a sus asesinos. No podés amarlos por igual. Claro. Entonces vale la pena cualquier cosa. Y me dijo, yo te voy a explicar, no te apresures. En el día que te mueras, yo te voy a preguntar, ¿cuánto amor diste? Y tú, abrazado por todo el amor incondicional que yo soy, por la conciencia más grande del universo, tu propia memoria te va a mostrar todos los momentos que podrías haber dado amor y lo diste, y las consecuencias que eso tuvo. Y tu propia memoria te va a mostrar todos los momentos que podrías haber dado amor y no lo diste, y las consecuencias que eso tuvo. Y después te voy a preguntar, ¿cuánto amor pediste? Y tu propia memoria te va a mostrar todos los momentos que podrías haber dado amor y lo diste, y lo que eso derramó en la vida, y los momentos que podrías haber dado amor y no lo diste. Y ahí, fundido en el más profundo abrazo de amor incondicional, vos vas a elegir conmigo cuáles serán tus próximos pasos. Y lo mismo le va a pasar a los asesinos de tus padres. No solamente cuando se mueran. Hoy ya están viviendo las consecuencias en su vida de lo que ellos hicieron. Pero después, además, yo los voy a abrazar. Y con el más profundo amor incondicional les voy a preguntar, ¿cuánto amor diste? ¿Y cuánto amor pediste? Y a mí me trajo a mí la conciencia del perdón. Que perdonar no tiene que ver con disculpar a otra persona. Que perdonar es liberarme del resentimiento que yo llevo dentro. Que perdonar es aligerar el peso de mi mochila y darme cuenta que no hay que hacer fuerza para amar. Hay que hacer fuerza para soltar los duelos pendientes. Hay que hacer fuerza para mirar los miedos, las creencias limitantes. Hay que hacer fuerza para sanar. Pero el amor que somos, una vez que nosotros limpiamos nuestro corazón, el amor florece solo porque no es un sentimiento más, es nuestra naturaleza. ¿Cómo nos cuesta, Alejandro, escuchándolo con atención, todo lo que usted nos está compartiendo, lo cual me parece muy importante y maravilloso? ¿Cómo nos cuesta a nosotros aceptar que aquellas personas que de pronto no han obrado de manera correcta en esta encarnación tengan la misma posibilidad o el mismo recibimiento, por colocarlo en otro término, que aquellos que sí lo han hecho? Y ahí donde aparece el ego nuestro necesitando venganza, justicia, condenación, y aparece toda la creación humana, aunque el mundo espiritual funciona completamente diferente, aparece toda esa creación nuestra, Alejandro, esa creación que no permite aceptar o comprender de que estamos en un proceso evolutivo, que hay almas con más experiencia que otras, que han cometido ya errores y que ahora no los cometen, pero necesitamos como egoicamente, cuando estamos gobernados totalmente por el ego, de esa necesidad de escuchar
de que aquel que ha cometido algo está condenado a todo el imaginario que nosotros traemos. Mm. Sí, yo creo que no hay personas más sabias, hay almas que llevan más tiempo perdidas y entonces hay ciertos errores que ya los cometieron, ¿no? Y entonces por eso no los repetimos porque sabemos a dónde llevan. Y esto no es una batalla, no es una lucha entre el bien y el mal, aunque sí hay fuerzas como la construcción y la destrucción que se complementan y se balancean. Sí existe la violencia, sí existe el desamparo y sería un error salir con los lentes rosados a decir que lo único que hay, no, no, la madre tierra es un sostén de amor que puede sostener diferentes estados de conciencia como si fueran diferentes pantallas de videojuegos, donde dependiendo en dónde está tu corazón, es la realidad en la que estás viviendo. Y eso no quiere decir que cuando aligeras el peso de tu corazón ya no te interesa el dolor de los demás. Eso sería soberbia. Es al revés. Cuanto más aligeras el peso de tu corazón y elegís la pureza, todo lo humano te pertenece y más al servicio quieres ponerte y más sentís el dolor de incluso personas o estados de conciencia que no se dan cuenta del daño que se están haciendo, ¿no? Y dices, uff, si hay uno de los dolores que duele feo es ser testigo y sentir lo que el otro no se da cuenta que se está haciendo a sí mismo y cómo se engaña, y cómo se encierra y cómo se mete en la sociedad de consumo o en la producción o Sí. hipoteca el presente por un futuro mejor que nunca llega o no valora el amor de la mirada de su hijo, de su esposa, de su madre, que no siempre van a estar ahí, que va a haber un día que la bendición del corazón latiendo va a dejar de surgir, que la vida es muy simple, pero eso no quiere decir que sea fácil, es muy simple porque es una experiencia de que venimos del amor y al amor volveremos y se trata de elegirnos con amor. Lo que es difícil es no perdernos en todas estas Claro. ilusiones de creer que tengo que cambiar a los demás, de creer que le tengo que decir a los otros, de creer que hay una competencia contra los que piensan diferente, son de otra religión, otro partido político, otro país, otro tipo de fútbol. Y recuperar esa intimidad hace que tu vida cotidiana no sea aburrida. Es una hermosa aventura íntima de descubrir quién sos y para qué estás acá, de descubrir las causas de tus dolores, de descubrir hermanos y hermanas que lo hacen con diferentes caminos, con diferentes maneras, pero que tienen la misma intención. Hablemos de amor, hablemos de protección, hablemos de suficiente lugar debajo del sol y sobre la madre tierra para todas y todos, de nuestras diferencias. Celebremos que la muerte un día nos va a venir a buscar y eso nos va a enseñar a vivir mucho mejor aquí y ahora, porque cuando negamos a la muerte, que es el tabú más grande de Sí, nuestra cultura, lo que nos perdemos es de aprender a vivir claro. y que los muertos no tienen cuerpo, pero sí tienen conciencia. Y nos pueden ayudar un montón también. Honrar este hermoso regalo que me trajo a este momento contigo y con cada uno de tu círculo, a poder traer un poquito de mi experiencia, mi memoria, pero no desde un banquito o desde decirle a los demás tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, sino como una chispa de aliento, como un hermano, un amigo que está tomando un matecito contigo y te comparto mi vivencia para que sea una chispa de entusiasmo hacia tu forma, tu manera y la de cada uno y cada uno de este círculo. Cada uno, Alejandro, va viviendo una historia. Ayer conversaba con alguien que trabaja conmigo, recorriendo algunas calles de mi ciudad. Yo le decía, atrás de cada persona que nosotros vemos hay una historia, hay una experiencia, hay una vivencia. Nosotros somos rápidos para juzgar y lentos para comprender. No, somos supremamente rápidos para levantar un dedo y condenar a alguien y ponerlo contra la pared.
Pero eso es cuando sucede, es porque simplemente nosotros no hemos comprendido quiénes somos y vemos al otro desde los ojos del ego. Pero cuando vamos entendiendo poco a poco, Alejandro, que cada uno de nosotros, eso que tanto critica ya lo ha hecho, todo empieza a cambiar y esa es una de las cosas que a mí más me gustan y que por lo menos más reflexión me generan en la vida, ¿no? Cuando nosotros logramos comprender que eso que yo no soporto, que no acepto, que critico, que condeno, yo fui el protagonista en algún momento de alguna experiencia, en alguna personalidad que tuve, de eso que hoy me cuesta tanto trabajo reconocer. Sí, cuando me amigo con mi Hitler interior, cuando reconozco que yo también tengo la fuerza de la destrucción, que Claro, yo también puedo ser un cobarde, que yo también puedo infligir dolor a los demás y no que me creo que soy un santo, me empiezo a liberar de los roles y empiezo a celebrar el poder estar ahí para quien lo necesite y no decirle a los que no piden ayuda nada, diciendo, si el Gran Espíritu les permite hacerse eso, si el Gran Espíritu les permite lastimarse, si el Gran Espíritu, mirá si tendrá, o Dios, o conciencia universal, Madre Divina, o como lo quieran llamar, si tendrá todo tan bajo control que nos deja vivir esta experiencia de supuesto libre albedrío. ¿Quién soy yo para decirle a los demás lo que tienen que hacer? Si les digo es de pronto porque estoy inseguro. ¿Cómo sería compartir compañía y adueñarme que la vida me dio la oportunidad de darle todo a un ser sagrado? Pero empieza primero por el que está dentro de esta piel. Y después a mis relaciones más íntimas. Mi esposa, nuestros hijos, mi familia de sangre, mis amigos. No es una enorme revolución, no, es despacito. Es un juego, la vida es un juego y todo está en su lugar. Cuando querés ir rápido te das cuenta que el único paso que importa es para que no tenga un paso atrás. pues Alejandro, yo estoy aquí como toda la comunidad, muy agradecido de todo lo que hemos escuchado, de esa gran lección, ese gran aprendizaje, su experiencia de vida, que indudablemente no es nada fácil mirado desde lo humano, es grandiosa desde el punto de vista espiritual porque no solamente transformó esta encarnación suya, sino la de todos nosotros, cuando vamos comprendiendo que todo tiene un propósito. El día que entendemos esto, yo creo que dejamos de sufrir tanto. Claro, estar atravesando un puente cuando el agua está que lo acaba, ¿no? Cuando corre un río que está que tumba ese puente y sentimos nosotros que el mundo se nos puede acabar. Claro, eso es humano, pero cuando vamos comprendiendo que todo es perfecto, en medio de su aparente imperfección, la perfección aparece porque en el mundo espiritual no hay nada que no sea perfecto. Todo es como debe ser. Y además siempre, siempre, que eso nunca lo podemos olvidar, con una intención de amor profunda, Mm. con una pedagogía perfecta, con una encadenación perfecta, para que un día, a través de todas las experiencias que vamos viviendo, podamos ser útiles, tanto en nuestro despertar espiritual como ayudar a otras personas para que puedan vivir de una mejor manera. Siempre todo tiene un propósito. Si lo entendiéramos antes, sufriríamos menos, pero bueno, poco a Mm. poco lo vamos nosotros aprendiendo. Alejandro, a nombre de toda la comunidad, quiero darle las gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por este tiempo. Hay un tema que me encantaría que conversáramos más adelante, sobre todo el tema de la tanatología, el proceso de la muerte, el proceso del duelo, qué podemos hacer. Usted es una persona que lleva un amplio recorrido, es terapeuta en esta temática que es tan importante. Hay que dejar de hacer de la palabra muerte un tabú y empezar a conversar de algo que es natural, Mm. completamente natural, pero que es un proceso convertirlo de tabú en natural. Y para eso hay que hablar de ello. Entonces, espero que más adelante podamos tener esta oportunidad de volver a conversar de muchos temas, convencido, como lo está la comunidad también, que hay muchos aportes que usted nos puede hacer para el mejoramiento de todas estas personas que nos reunimos siempre, todos los días a aprender alrededor de esta
Carlos Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian. El dolor llegó y todos quedamos encerrados dentro de un yo. Lo que hagas con tu dolor es el mejor regalo que le podés dar al universo entero, porque yo es una ilusión y detrás de yo lo único que existe es un gran nosotros. Y cuando yo puedo sanar de ver las injusticias conmigo mismo, los duelos pendientes, las cosas que me quedaron, estoy realmente disponible para disfrutar del nosotros que somos. Por eso los seres humanos somos interdependientes y me encanta la metáfora del río turbulento del dolor, porque realmente todos necesitamos un buen barquero que nos ayude a cruzar nuestros propios dolores, nos muestre la orilla del amor incondicional y nos ayude a traernos de vuelta para nuestras relaciones, nuestro cotidiano. Y necesitamos cruzar muchas veces para ir y venir y aprender a ser un yo sin tanto dolor y al servicio del gran nosotros. Y desde ese lugar te quiero agradecer por la oportunidad, Cristian, por darme la confianza, que para mí es el regalo más sagrado que nos podemos dar entre seres humanos. La recibo y la tomo con mucho respeto, y de llevarme a tu círculo y de permitirme traer ese un ratito de protección, de amparo, de amor incondicional, a ver si el pajarito de la sanación decide hacer nido un poquito en el corazón de cada una y cada uno de nosotros, y nuestra vida es un poquito más pura. Así que gracias. Sos un regalo para mí en este momento, y lo mismo para todo tu círculo, y aquí estoy disponible y muy agradecido. Alejandro, muchas gracias por acompañarme. Estamos muy contentos, muy honrados con su presencia, y como le decía hace un momento atrás, yo sé que tendremos varias conversaciones, por qué no decir muchas conversaciones a lo largo del tiempo, porque esos aportes que usted nos da, que usted nos hace y que está haciendo a nivel de sus talleres, conferencias, libros, todo lo que usted hace, pues indudablemente ayudan a sanar luego de haber entendido cómo fue su proceso de sanación, ese entrenamiento que tuvo de vida, pues hoy colocarlo al servicio de otros, eso es un acto de amor y es una gran bendición. Agradecerle que haya estado con nosotros y a toda la comunidad, enviarles el mejor de los abrazos. Los invito a quienes no se han suscrito al canal a que lo hagan, suscríbanse, que eso es completamente gratuito, activen su campana, y por hoy decirles y despedirme como siempre lo hago, recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el